vamos a hablar con un integrante del oficialismo, el diputado Alejandro Zabala, elegido a través del Abrazo, sí, señor. digo bien, integrante de IR, Sí, ese señor. tu sector dentro del Frente Amplio, que bueno, estuvo o fuiste, me parece... El mismo sector que Danza, el mismo sector que Kirichi, Bueno, el mismo sector que Lustenberg. Con lo que me dijiste de Danza, nos das pie para una preguntita, un par de preguntas que dejaremos para el final. Pero bueno, Alejandro, antes que nada, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El bienvenido, en tu caso y en el de Servini, se refuerza porque también implica a esta hora esto de participar de entrevistas luego de una interpelación de 20 horas, seguir sacándole tiempo al sueño, a poder dormir y descansar, que en algún momento vendrá, no sé cuándo, a mitad de mañana, de repente. 15 minutos y lo usé para una ducha. Ajá. Y después a dar entrevistas. Sí. Estuviste en televisión hace un rato, me decías. Exactamente. Y después sigo. Mañana de la diaria ahora. Sí, después tengo a Daniel Castro a la 1, ahí tengo un ratito, capaz que puedo dormir un par de horitas. Una siesta. Y media. Y después tengo fácil de desviar 5:30 de la tarde, ahí capaz que también puedo hasta almorzar. Claro, claro. Esto es casi como un viaje en avión, ¿no? Sí. Las y los parlamentarios podrán hablar de jet lag parlamentario. Total. Después de una interpelación que más allá de la extensión, ¿qué sensación te deja como primer concepto antes de pasar a algunos asuntos más puntuales? Bueno, nosotros como bancada de gobierno entramos en la interpelación sin los votos, ¿no? Cuando la oposición convoca a un ministro a ser interpelado, más allá de la cuestión democrática, digamos, de la consulta, un ministro que además había estado la semana anterior 6 horas en comisión, la decisión después de esa comisión de interpelar al ministro es una decisión política, ¿no? Para básicamente obtener una moción de no respaldo al ministro, que es en general lo que se intenta en la interpelación, o censura, pero para eso se necesita mayoría especial, o bueno, la más clásica, que es el no respaldo al ministro, y bueno, y el Frente Amplio arranca con 2 votos menos, ¿no? Arrancamos el partido 2-0 en contra. Fue una interpelación muy larga, una posición muy larga, tanto del ministro como del presidente de OCE, el director de la INASEA. O sea, hubo yo diría una intervención extensa, ¿no? Intervención de los técnicos, las ingenieras, porque había mucha discusión con respecto a los informes, a las valoraciones técnicas previas sobre el proyecto de Arasatí en particular, alguna cosa sobre Casupá, pero sobre todo sobre la cancelación del proyecto. ¿En qué tono se dio esa discusión, teniendo en cuenta que venimos del antecedente de la interpelación que quedó trunca en el Senado la semana pasada? No, un tono totalmente distinto. La interpelación de Salvini fue una interpelación discrepante, por supuesto, pero con preguntas que tenían sentido, sin agravios. De hecho, hubo un ida y vuelta no solo entre el Poder Ejecutivo y los legisladores de la oposición, sino también que hubo debate parlamentario, ¿no? Por eso también fue tan larga, porque fue larga la intervención del Poder Ejecutivo, fue larga la intervención del miembro interpelante, que no fue solo él, porque como el llamado fue medio en coalición, también hubo preguntas de Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, o sea, fue un llamado a sala del Partido Colorado y el Partido Nacional de manera conjunta, más allá de que Servini era el miembro interpelante. Hubo un debate parlamentario extenso, casi 30 intervenciones, más o menos, 15 de cada lado, digamos, 15 del oficialismo y 15 de la oposición, y fue un buen debate, digamos. Una de las cosas que Servini planteó, pasando a los cuestionamientos o a las preguntas que le hizo al ministro Ortuño, pero también a cuestionamientos que incluso ya había hecho en días anteriores, es lo que él considera una serie de decisiones tomadas por el actual gobierno vinculadas a la potabilización y el abastecimiento de agua potable para Montevideo y el área metropolitana, que según la expresión usada no, digamos, establecen un plan B, es decir, una segunda cuenca o una cuenca independiente de la de Santa Lucía para asegurar ese abastecimiento en situaciones problemáticas como pudo haber sido la sequía y el déficit hídrico del año 2023, y esa es una defensa al finalmente descartado Proyecto Neptuno, que justamente apuntaba a obtener agua del Río de la Plata. ¿Por qué el oficialismo, la bancada parlamentaria del Frente Amplio, respalda esta decisión de ir por una represa en el arroyo Casupá, que es afluente del Santa Lucía, y de descartar eso de buscar en otra cuenca?
En primer término porque la toma alternativa, como le dicen ellos, a tomar agua del Río de la Plata, es una toma muy riesgosa. Es una toma con muchísimas consideraciones ambientales y además que cuando más se necesita, que cuando hay sequía, es cuando se dan los picos de salinidad más altos. Entonces los estudios de la Facultad de Ingeniería, los estudios, no las prospecciones, los estudios, las mediciones, digamos, de los años anteriores, determinaban claramente que si hubiese existido la planta, tomando agua en ese lugar del Río de la Plata, en realidad no hubiese estado operativa en los momentos más críticos. O sea que el agua dulce hubiese faltado igual. Y si hubiese existido esa planta en Arasatí, que recordemos es en la costa del Río de la Plata, en el departamento de San José, pero con una toma, como se dijo, esto lo manejó, por ejemplo, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, en Juan Lacase, que trasladara el agua a través de una tubería hasta San José y hasta Arasatí para que ahí se potabilizara. ¿Ese problema asociado a la salinidad no se podría haber evitado? Disminuye la probabilidad de evento de salinidad si la trasladamos a Colonia mucho más, ¿no? El problema es el costo que tiene eso. Es carísimo, ¿no? ¿La tubería? La tubería y el bombeo. No solo desde el punto de vista de la instalación de las bombas, sino el consumo eléctrico del bombeo, ¿no? Porque es todo contracorriente, todo para arriba. Entonces, los costos que tiene tomar esa decisión no se condicen con las necesidades que tiene el país y obviamente las restricciones fiscales que tiene también. Entonces, el problema que tiene hoy el país es de cantidad. Por eso la represa de Casupá es lo principal. ¿Bien? Esa planta puesta en ese lugar, produciendo 200.000 metros cúbicos de agua diario, no soluciona el problema tampoco de que si tuvieses un problema, no, porque esto te lo va a decir cuando hables con él, cuando hables con Walter. En un ratito. Sí, te lo va a decir. Si le pasa algo a la represa de Paso Severino o a la toma de Aguas Corrientes, a la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, que produce en sus momentos de pico hasta 700.000 metros cúbicos. ¿Bien? Si cae un meteorito arriba de la planta de Aguas Corrientes, lo que va a suceder es que aunque tengas en Arasatí, no vas a poder darle agua al área metropolitana. No creo que Servini haya usado la hipótesis del meteorito No, en la Sala. estoy usando yo, la usé en Sala, por eso la estoy repitiendo, porque no me da la neurona para inventar otra. Pero quiero decir que ellos ponen hipótesis de que pasa el tren y que podrían caer productos químicos, o sea, todas hipótesis catastrofistas que no han sucedido en el país y que por eso tener la fuente de que tomara agua del Río de la Plata sería la solución. Bueno, no sería la solución, porque si Aguas Corrientes no funciona, no se puede nutrir a toda el área metropolitana solo con la fuente del Río de la Plata. No es una fuente alternativa, en todo caso sería complementaria, bien, pero no es alternativa. Y para complementaria, el Frente Amplio prefiere correr el riesgo de poner la planta donde todos los estudios recomiendan que vaya, que es al lado de la planta de Agua Corriente, hacer una represa por un ramal distinto de Santa Lucía, porque digamos esto, no es que la represa de Casupá va arriba de la de Paso Severino, no, la de Paso Severino está en un ramal, la de Casupá va en otro ramal de Santa Lucía. ¿Bien? Deberían ocurrir 2 eventos de terrorismo en 2 ramales distintos de Santa Lucía al mismo tiempo, para que en realidad tuviésemos el problema de que nos quedáramos sin agua porque se nos explotaran las presas, por ejemplo. ¿Y cuál sería la administración de esa reserva de agua bruta en Casupá, ¿no? Del agua que se acumularía allí? Es decir, ¿esa agua en qué circunstancias sería empleada para potabilizarse? Es la mejor agua que tenemos. La represa, la cuenca alta del Santa Lucía es la menos contaminada que tenemos. En Uruguay no tenemos contaminación por plomo, por metales, ¿no? Porque no tenemos industria, ¿no? ¿Verdad? El problema que tienen las fuentes de agua potable en Uruguay son la contaminación por exceso de nutrientes. Exceso de fósforo, exceso de nitrógeno, eso que produce generación de cianobacterias. ¿Bien? Así como se hizo ya en la cuenca baja de Santa Lucía, porque ya tuvimos problemas de cianobacterias, lo que se planea hacer con la cuenca alta de Santa Lucía, que es mucho menos problemática que la cuenca baja, es regular el uso del suelo. Si bueno, acá, si usted tiene un tambo, tiene que tener determinadas condiciones para el vertido de los efluentes. Si usted planta soja, bueno, hay a tantos metros que usted no puede echar glifosato. Hay, digamos... ¿Y esas medidas son suficientes? Porque muchas veces se ha cuestionado el manejo de los emprendimientos productivos en el entorno de, por ejemplo, el río Santa Lucía. Bueno, han funcionado.
están las mediciones, ¿no? Esto pueden hablar con Nario, el director de Dinasea, están las mediciones y ha habido un plan de manejo de uso, obviamente con apoyo, con inversión del Estado, ¿no? Para reconvertir, para hacer las plantas de tratamiento que son necesarias hacer en los emprendimientos que lo necesitan. O sea, no es que los dejamos a la buena de Dios a los productores, ¿no? El gobierno interviene, ¿bien? Pone las restricciones y acompaña. Y eso ha funcionado en la cuenca baja, que es mucho más complicada que la cuenca alta, y el plan es hacer lo mismo para la cuenca alta, ¿no? Y en un eventual escenario insisto, digamos, un suceso como el de 2023, sequía que afecte a toda la cuenca de Santa Lucía y por ende también al arroyo Casupá, que creo que es algo de lo que desde la oposición también se ha hablado. La solución que tomó finalmente el gobierno no terminaría teniendo dificultades para ser efectiva al momento de abastecer. No, si la represa de Casupá está llena, una sequía como la del 23, incluso te diría el doble o el triple de la sequía del 23, la toleramos. Tenemos agua 18 veces más de la que necesitamos. Es más, la represa de Casupá garantiza el caudal de todo el río, lo que garantiza la estabilidad del agua, bueno, por supuesto todo el ecosistema. O sea, le podrías dar agua al río sin necesidad de usarla para potabilizar, simplemente para que circule, para darle caudal ambiental y cuidarlo. Eso me conecta con la pregunta que ya te hice antes, de cómo se va a administrar esa reserva. Vos me dijiste ahí, como primera parte de tu respuesta, que el agua que se va a embalsar en Casupá es la de mejor calidad que hay en la cuenca. ¿La idea cuál va a ser? Privilegiar, no sé si está bien dicho así, en la mezcla esa agua, o usarla solo cuando no haya más en los dos embalses preexistentes. No, va a haber una mezcla, obviamente. La idea es que siempre tengas agua fluyendo, ¿no? O sea que se van a administrar de forma combinada, sí, y a usar los tres lugares que pasará a haber en esa cuenca de almacenamiento de agua, las tres represas. Tenés Olis Chico también, que es la otra que está programada. Esa es nueva y esa es en otro lado, sí, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que la gestión de las represas es una gestión sistémica, ¿bien? Como tiene que ser. Uno va midiendo los niveles, uno va midiendo la situación por ejemplo, la floración de cianobacterias, va midiendo el caudal ambiental. Uno tiene que medir todo y usarlo de manera sistémica, que es lo que hace. Es la ventaja de tener una empresa única, monopólica, ¿no? Que puede tomar las decisiones de la manera más inteligente posible. Hablaba de tres represas porque hoy existe la de Paso Severino, existe la de Canelón Grande, hay un embalse ahí, y Casupá sería la tercera de esa cuenca, sí, ¿no? Sí. A esto le sumamos después la planta potabilizadora en Aguas Corrientes, que también el gobierno apunta a reforzarla. Sí, vamos a hacer una nueva, ¿no? Primero vamos a arreglar la que tenemos, vamos a gastar 30 millones de dólares actualizando la planta actual, que es la que produce entre 600 y 700 mil, ha llegado a producir más de 700 mil metros cúbicos de agua diarios en verano. Para eso vamos a gastar 30 millones de dólares, pero además vamos a hacer una nueva planta, que es la que sacamos del proyecto Aracetí, que es esta planta de 200.000 metros cúbicos que iba a estar originalmente en el proyecto Aracetí con agua del Río de la Plata, y ahora va a estar arriba, un poquito más arriba de la cuenca, va a tener su toma independiente y va a ser una planta independiente, ¿bien? O sea, con su fuente de energía independiente, todo cerca, pero independiente. Pasando a otros asuntos de los que se habló ayer y en días anteriores también, hablabas hoy de, digamos, la regulación de la actividad de los establecimientos rurales, sobre todo tambos, para que no contaminen justamente la cuenca de la cual se extrae el agua que abastece al área metropolitana. En la interpelación de la semana pasada, vinculada a la compra de la estancia María Dolores, hecha por el Instituto Nacional de Colonización, el senador que interpeló del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que una de las cosas que podía pasar haciendo tantos tambos en esa estancia, en ese gran predio de más de 4.400 hectáreas, es que se podía incrementar el nivel de contaminación justamente sobre determinados cursos de agua que son afluentes del Santa Lucía, que son parte de esa cuenca, y lo vinculó a este proyecto del gobierno de hacer una represa en Casupá y también a los embalses preexistentes seguramente. ¿Puede ser efectivamente un problema eso de que aumente la cantidad de tambos en esa zona? Nada, no mueve la aguja. Estamos hablando de la cuenca baja de Santa Lucía, entre 1.000 y 1.500 emprendimientos productivos. El agregado de estos posibles tambos de Instituto de Colonización es testimonial, no mueve la aguja.
Así de fácil, categóricamente. Así de fácil, categórico, lo contestó Nario, se lo preguntaron ayer. ¿Hay estudios? Sí, están los estudios. ¿Estudios hechos por? Por la DINASEA, son los estudios que han controlado la cuenca baja. ¿Bien? Por eso te estoy hablando, entre 1.000 y 1.500 entre 1.000 y 1.500 productores, y agregar, digamos, estos posibles tambos es marginal, digamos, para lo que ya se ha hecho. La proyectada obra en Casupá ha motivado recientemente incluso presentaciones ante el Parlamento, comparecencias de grupos de vecinos y vecinas de Casupá, justamente, que es una localidad del departamento de Florida, que cuestionan, bueno, algunos de los efectos, entre otras cosas, ambientales que podría tener construir allí un embalse, lo que implica inundar, digamos, ¿no? Acumulando agua una cantidad importante de hectáreas. Allí se dice que hay, por ejemplo, monte nativo. En otras expresiones en un sentido similar se hablaba incluso de afectaciones a elementos patrimoniales, pero me quiero centrar en lo ambiental. Sí, claro, pero me quiero centrar en lo ambiental para arrancar, ¿no? ¿Evaluó esa posibilidad o esas afectaciones el gobierno cuando impulsó esta obra que se va a llevar a cabo finalmente? ¿Y qué se responde ante esos cuestionamientos? No, se van a hacer se va a cumplir con la ley. El Uruguay de los 2000 no es el Uruguay de los 50. Está todo muy regulado, por suerte. Hay pasos que cumplir, hay requisitos que establecer y seguramente haya afectación ambiental y habrá que mitigar esa afectación ambiental. A diferencia de la instalación de una industria, que uno puede decirle, bueno, no me la pongas acá, porque nos hicieron la comparación con la planta de hidrógeno verde en Paysandú, ¿no? ¿No? Que eran 100 hectáreas de monte indígena. Bueno, ahí es una industria. Yo le puedo decir, usted córrase un poco más para allá. En el caso de la represa yo no la puedo correr, porque en realidad las pendientes de las colinas son las que son, el agua fluye por donde fluye, y donde va la represa no hay ninguna discusión. No hay posibilidades de en el mismo arroyo elegir otro lugar. No, claro, hay un lugar que es el óptimo y está determinado del año 63. O sea, no es que lo venimos nosotros a resolver ahora. La represa de Casupá fue estudiada durante muchísimos años y el lugar donde va está establecido hace muchísimos años porque tiene que ver con la topografía. ¿Bien? Entonces, yo no puedo mover la represa. Lo que sí puedo hacer es mitigar el daño, por supuesto, indemnizar a los productores, hacer todas las cosas que están previstas por la ley para hacerse. Pero acá estamos hablando de una obra de interés general, ¿no? Estamos hablando de garantizar el agua potable para el área metropolitana por lo menos hasta el año 2045, 2050. Retomando la lectura política, ¿no? El final de la interpelación, algo de lo que hablabas al comienzo, pero recapitulando sobre todo para la gente que capaz que se está enganchando ahora y asumiendo que entender esa lógica de las mociones que se presentan, los niveles de apoyo que tienen, qué se considera aprobado, qué no, cómo se ordena la cantidad de votos, puede ser complejo, ¿no? Recordemos que se presentaron 3 mociones, la única aprobada, es decir, llegó al voto 50 en una Cámara de 99 integrantes, fue una impulsada por Cabildo Abierto, votada también por el Frente Amplio, 50 votos, terminó segunda, pero no alcanzó el nivel de aprobación, le faltó un voto, terminó con 49 apoyos, una impulsada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente, y en realidad votada por esos partidos, pero impulsada inicialmente por Identidad Soberana, que en ese caso declaraba insatisfactorias las expresiones del ministro, y terminó tercera con un voto menos que esa, 48, la que originalmente había redactado y presentado el Frente Amplio, que declaraba satisfactorias las explicaciones del ministro. Yendo por partes, ¿qué implica que la moción de respaldo pleno al ministro que impulsó el Frente Amplio no haya pasado el umbral de votos de las 48 voluntades que el Frente Amplio tiene en términos políticos? Me pregunto si faltó negociación ahí para poder asegurar un respaldo explícito al ministro. Y lo segundo, ¿por qué estaba redactada cuando todavía a Ortuño le faltaban horas de exposición, que es algo que la oposición ha cuestionado ahora en el cierre de la sesión? Bueno, arranco por el final. Es normal cuando un ministro llamado a sala a interpelación, que quienes lo llamen a sala esperen que se vote una moción que diga que no tiene el respaldo.
no importa cuándo la presenten, lo llaman para eso. ¿Bien? Está bien lo del control democrático, está bien lo del debate, pero el ministro había estado 6 horas la semana anterior de la comisión. ¿Bien? Interpelar al ministro es una decisión política cuyo objetivo es o censurar al ministro para el que se necesita mayoría especial que no tiene la oposición, o sacar una declaración de insatisfactorio, ¿no? Decir, bueno, lo que declaró el ministro es insatisfactorio, que de alguna manera es retirarle el respaldo o que el ministro no tenga el respaldo parlamentario. Por el otro lado, nosotros que somos el gobierno, cuando nos presenta una moción de interpelación que no podemos detener, porque con 1/3 de la Cámara se convoca la interpelación, o sea, nosotros deberíamos tener 2/3, cosa que no tenemos. Nuestro objetivo es tratar de construir las mayorías para que el ministro se vaya con un respaldo de la Cámara. Arrancamos 2 votos abajo de esa interpelación, 48 votos, nos faltaban 2 votos. ¿Bien? Presentamos lo antes que pudimos la moción, porque lo que queríamos hacer era negociar, que tuviese presente la moción, que se supiera lo que decía y en todo caso negociar su redacción. No hubo voluntad de ninguno de los partidos de la oposición para acordar con el Frente Amplio y darnos la mayoría para declarar satisfactorias las declaraciones del ministro. Lo otro que sucede es que vuelve a suceder que Identidad Soberana vota con la derecha, ¿no? Un partido político que tiene un discurso y unas gárgaras de izquierda, hace una moción en la que no critica a las multinacionales que trabajan en la obra del proyecto Arasatí, ni se opone al financiamiento privado que implicaba el proyecto Arasatí. O sea, es un partido político que sistemáticamente ha votado con la oposición de derecha, con los blancos, los colorados y el Partido Independiente. ¿Bien? Estamos pasados de tiempo, Alejandro, y yo te quiero hacer por lo menos una pregunta más. Claro. La declaración que termina votando el Frente Amplio junto a Cabildo Abierto, que es la única que obtiene la mayoría, ni rechaza ni apoya las explicaciones del ministro Ortuño. Empieza mencionando textualmente lo siguiente: la justicia ha de reconocer y resaltar el trabajo realizado por el entonces ministro de Ambiente y licenciado Adrián Peña. Ahí da la impresión de que hay un reconocimiento a alguien ya fallecido, que fue ministro de Ambiente en el gobierno pasado, que estaba a favor del proyecto Neptuno. Y eso está en el primer párrafo. Y de hecho, del proyecto Neptuno, cuya supresión fue la que desencadenó esta interpelación, en esa declaración no se menciona nada. Tampoco se lo menciona en la que votan en conjunto partidos del anterior oficialismo con Identidad Soberana, dicho sea de paso. ¿Cómo se explica esta reacción que termina acompañando el Frente Amplio, que tiene estas características? Yo resumí 2, simplemente mencioné 2. Se explica así, como tú lo decís, es una declaración ecléctica. Nosotros preferimos tener una expresión de la Cámara que en realidad que salieran negativas todas las mociones, que es lo que iba a terminar pasando. Acompañamos la de Cabildo porque es una moción que, si bien no declara satisfactorias las explicaciones del ministro, hace una serie de consideraciones más allá de lo de Peña, que nosotros no tenemos ningún problema con Adrián Peña, que tienen que ver con proseguir con el proyecto, hacer las obras, ir para adelante. Es una declaración bastante pragmática en el sentido... ¿Lo de Peña lo incluyó Cabildo Abierto? Sí. Perrone. Sí. Esa declaración es la declaración de Cabildo Abierto. Está redactada por Cabildo Abierto. Está redactada ¿El Frente por Amplio no incidió en ningún punto? No, nosotros lo que hicimos fue leerla. Porque nosotros también podríamos haberla votado negativo y que ninguna moción alcanzara la mayoría. Nosotros leímos la moción que fue presentada a último momento y como entendimos que la moción no iba contra nuestra opinión política y, por supuesto, no declarado insatisfactorias las 3 explicaciones del ministro, bien, preferimos votarla a que no hubiese ninguna declaración de la Cámara. Alejandro, nos queda otro tema pendiente que abordaremos otro día porque se nos va el tiempo y está esperando el diputado interpelante. Muchas gracias por la visita, primera visita a la mañana de La Diaria. Muchas gracias por la invitación.